En este video vamos a ver cómo obtener la fuerza resultante en tres dimensiones. Vamos a recordar un poco de lo que ya se ha mencionado en videos anteriores. Para que nosotros podamos obtener la fuerza resultante de varios vectores, estos vectores tienen que estar actuando en un mismo punto. En este caso, eh, en el problema que vamos a ver, el punto de interés es el punto A. Además, vamos a recordar algunas de las ecuaciones eh, de los vectores en tres dimensiones. Nosotros tenemos aquí que la componente x va a ser igual a la magnitud del vector por coseno de teta x, componente y magnitud coseno de teta y componente z magnitud del vector por coseno de teta z. Además, recordemos también que nosotros podemos obtener las componentes de un vector multiplicando la magnitud de nuestro vector por un vector unitario que se encuentra en la misma dirección que el vector. Lambda, además, lo podemos obtener nosotros a partir de dos puntos que se encuentren sobre la línea de acción de nuestro vector. Y también podemos recordar que un vector unitario se obtiene al dividir las componentes de un vector entre su magnitud. Además, la fuerza resultante de las fuerzas que actúan en un punto se obtendrían sumando todas las fuerzas que actúan en ese mismo punto. Este ejemplo que vamos a realizar se encuentra en el libro de Mecánica Vectorial para Ingenieros de Estática. El problema dice que una sección de una pared de concreto precolado se sostiene temporalmente por los cables mostrados. Se sabe que la tensión es de 840 libras en el cable AB y 1200 libras en el cable AC. Nos pide determinar la magnitud y la dirección de la resultante de las fuerzas ejercidas por los cables AB y AC sobre la estaca A. Entonces, el punto que nos interesa a nosotros es el punto A, porque ahí queremos obtener la resultante de las fuerzas que actúan sobre el punto. Tenemos que definir entonces un sistema coordenado que nos va a servir como referencia y lo vamos a definir en el punto A. Voy a utilizar el color verde para el eje X, el color azul para el eje Y el color rojo para el eje Z. Z, aunque un poquito chueco, vamos a enderezarlo. Este sería el eje Z. Entonces vamos a ponerle eje Y, eje X y eje Z. Muy bien. Además tenemos que identificar las fuerzas que actúan aquí. Como nuestro punto de interés es la estaca, nosotros tenemos que ver qué le hace esta cuerda a la estaca. Entonces la cuerda jala hacia la pared a la estaca. Entonces esta fuerza va del punto A al punto B, por lo tanto sería una tensión que le podemos llamar tensión AB. Y tenemos otra tensión que va del punto A al punto C. Por lo tanto, esta tensión le podemos llamar tensión AC. Entonces ya tenemos aquí definidos el sistema de referencia que va a ser los tres ejes X, Y, Z y las fuerzas que actúan sobre el punto. Voy a cambiar el color de estas dos fuerzas porque se confunden con lo que ya tengo. Muy bien. Entonces los morados son las dos fuerzas que voy a sumar. También recordando lo que ya se ha mencionado en otros videos, para que nosotros podamos sumar los vectores, pues tenemos que conocer sus componentes. En este caso, aquí nos están dando la magnitud de las dos fuerzas que están actuando en el punto. Entonces vamos a escribir los datos. Y aquí vamos a poner que conocemos la magnitud de TAC.
aquí. Vamos a copiar este aquí. Y esta magnitud, el problema me dice tensión AC, 1200 en el cable AC, 1200 libras. Y vamos a tener también la tensión, a ver, esta tensión AB sería de 840 libras. Aquí le vamos a poner 840. Además, nosotros no tenemos las direcciones de estas fuerzas, pero sabemos que pasan o que van del punto A al punto C y del punto A al punto B. Entonces, a partir de los puntos, nosotros vamos a poder obtener ahorita sus componentes. Entonces, le vamos a poner aquí punto inicial. Bueno, vamos a ponerle A y ahorita vamos a obtener sus coordenadas. Y el otro punto de interés es C. Acá tendríamos también como punto de interés A, aquí, y el otro, a ver, vamos a escribir A, y el otro punto de interés sería B. Muy bien. Entonces, vamos a obtener las coordenadas de estos puntos y vamos a empezar con la fuerza TAC. Las coordenadas de A, nosotros dijimos que A iba a ser el origen de nuestro sistema, por lo tanto, las coordenadas de A serían 0, 0, 0. Vamos ahora con las coordenadas de C. A partir de este punto tenemos que llegar al punto C. En X tenemos que irnos en sentido negativo de aquí hasta acá, que serían 16 pies. Entonces serían menos 16. En Y tenemos que subir la altura de la barda, que aquí dice que son 8 pies positivos, porque vamos hacia arriba. Y finalmente, estando en esta posición, tenemos que llegar de aquí hasta este punto. Toda la barda mide 27 y de aquí a aquí son 11. Quiere decir que la coordenada de C sería la diferencia de 27 menos 11. Eso nos da un resultado de menos 16. ¿Por qué negativo? Porque a partir de este punto hacia atrás, Z es negativo y de aquí hacia adelante Z es positivo. Muy bien, vamos a hacer lo mismo en el caso de la otra fuerza, pero vamos a primero determinar las coordenadas, las componentes de este vector. Ya tenemos por dónde pasa y vamos a considerar como punto inicial A y como punto final B. Entonces, ¿cómo obtenemos un vector a partir de sus componentes, a partir de dos puntos? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Y le vamos a poner aquí que este vector va a ser el vector posición y lo vamos a identificar con D a C. El vector posición de A a C. Entonces aquí tendríamos que restar punto final, que en este caso es C, menos punto inicial, que sería A. Hay que recordar que el punto final nos los indica la flecha. Entonces aquí restamos coordenadas de C menos coordenadas de A, 0, 0, 0. Haciendo la resta, nosotros podemos ver que las componentes de este vector serían menos 16, 8 y menos 16. Ahora hay que obtener la magnitud de este vector para poder obtener nosotros o sacar al vector unitario lambda. Ahorita nosotros tenemos el vector de AC, que vendrían siendo esto. Nos falta su magnitud. Vamos a obtenerla. Entonces aquí vamos a expresar que la magnitud de este vector
como ya hemos mencionado en anteriores videos, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Entonces aquí tendríamos, vamos a escribirlo entre paréntesis porque es negativo, al cuadrado, más 8 al cuadrado, más menos 16 al cuadrado. Realizando estas operaciones tendríamos 16 al cuadrado más 8 al cuadrado, 16 al cuadrado, nos da una magnitud de 24. Entonces ya tenemos esta magnitud, podemos utilizar esta ecuación para obtener el vector unitario. Entonces le vamos a poner que este vector unitario va a estar, lambda, aquí está, va a ser el vector unitario en la dirección de A a C. Entonces, aplicando la ecuación, vamos a dividir componentes del vector posición entre su magnitud. De tal forma que aquí vamos a tener como resultado 16 entre 24 nos da menos 0.66. 8 entre 24 tendríamos 0.33 y finalmente nos da aquí menos 0.66. Ya tenemos entonces nuestro vector lambda y ahora nosotros podemos obtener las componentes del vector TAC multiplicando la magnitud de nuestro vector, que aquí la tenemos, por el vector lambda que pasa por o que tiene la misma dirección que en este caso la tensión AC. Entonces nosotros vamos a decir que TAC va a ser igual a la magnitud, lo voy a escribir aquí, por el vector lambda. Esto va a ser igual entonces a 1200 libras que multiplica al vector. Recordando que cuando nosotros tenemos un vector multiplicado por un escalar, el escalar multiplica a cada uno de las componentes del vector. Entonces aquí tendríamos 1200 por 0.66 serían menos 792. 1200 por 0.33 serían 396 y otra vez nos quedarían menos 792. Muy bien. Entonces, estas son las componentes que ahorita vamos a utilizar. Lo que acabamos de hacer lo vamos a repetir, pero ahora con la tensión AB. De igual forma, este tendría como coordenada 0, 0, 0, porque es el origen. Ahora vamos al punto B. Estamos aquí y para llegar al punto B tenemos que recorrer en sentido negativo 16 pies en X. Entonces aquí sería menos 16. Estamos en este punto. Para llegar hacia arriba, de aquí subimos y aquí dice que la altura de la barda son 8 pies. Como subimos, aquí vamos a tener 8. Y finalmente, de aquí tenemos que movernos hacia acá en Z. De aquí hacia adelante es positivo y esa distancia son 11 pies. Entonces aquí tendríamos 11. Voy a copiar todo esto para no tener que escribir tanto. Y vamos a tener aquí sería ahora de A a B y tendríamos el punto B menos el punto A. Las coordenadas de B son menos 16, 8 y 11. Haciendo la resta, aquí nos quedaría menos 16, 8 y 11. Ahora sacamos la magnitud de ese vector. Menos 16, 8 y aquí tenemos 11. Entonces serían 16 al cuadrado más 8 al cuadrado más 11 al cuadrado. Sacándole raíz cuadrada tendríamos que su magnitud es 21. Sacando el vector unitario
aquí tendríamos menos 16, 8 y 11 positivo, y aquí serían 21. Entonces vamos a sacar aquí cada componente. 16 entre 21 son menos 0.76, 8 entre 21 son 0.38 y la componente z sería 0.52. Muy bien. Y vamos a obtener ahora las componentes del vector TAB. Entonces aquí multiplicamos la magnitud de TAB por el vector unitario que se encuentra en su misma dirección. Ahora la magnitud son 840 y aquí vamos a escribir nuestro vector unitario, coma 0.38, coma 0.52. Entonces, obteniendo eso sería 840 por 0.76 son menos 638.4. 840 por 0.38 tendríamos 319.2 y finalmente 840 por 0.52 serían 436.8. Entonces ya tenemos aquí nuestro vector, también las componentes de nuestro vector. Ahora, lo que el problema nos pide es la fuerza resultante, es decir, esto que está aquí. La fuerza resultante va a ser la suma de todas las fuerzas, que en este caso las fuerzas que actúan es TAC, solo tenemos dos, y le voy a sumar TAB. Entonces, las componentes de TAC son estas, lo pongo aquí, y las componentes de TAB son estas. Muy bien, voy a hacer un poquito más pequeño para que quepa la expresión. Ahí está. Para sumar entonces estos vectores, pues la suma se realiza x con x, y con y y z con z. De tal forma que aquí nos va a quedar menos 792 más menos 638.4. 396 más 319.2 y este es menos 792 más 436.8. Vamos a poner esto azul. Y ahora lo único que nos resta aquí para obtener las componentes de la fuerza resultante, pues es realizar las operaciones. 792 menos 238.4. Aquí nos da un valor negativo de menos 1433.4. En Y son 396. Aquí me faltó un punto. Son 396 más 119.2. Eso nos da un total de 715.2. Y el último, que es menos 792 más 436.8, son menos 355.2. Muy bien. Entonces, estas ya son las componentes de mi fuerza resultante. Nos falta obtener su magnitud, pero la magnitud la obtenemos igual que todos los vectores. Entonces aquí yo voy a poner fuerza resultante y aquí vamos a poner las componentes menos 1433.4 al cuadrado. Aquí 4000, no, son 715.2. Aquí me falta un 3 porque eran 355. Entonces aquí pondríamos menos 355.2. Vamos a sacar la operación. 1433.4 más 715.2
más 355.2. Esto nos da como resultado, vamos a colocarla de aquí, fuerza resultante va a ser igual a 1640.82 libras, porque son las unidades que teníamos al inicio. Ya tengo la magnitud. Ahora nos falta encontrar las direcciones. Para eso vamos a utilizar estas ecuaciones. Tendríamos aquí que teta x, en este caso teta x de nuestro vector resultante, va a ser igual, despejando aquí sería el coseno inverso. ¿Coseno inverso de quién? De la componente x de la fuerza resultante entre la magnitud de la fuerza resultante. Aquí vamos a ponerle R porque estamos con es FR, ¿verdad? Voy a ponerle su índice, fuerza resultante, y esta sería fuerza resultante en X. Entonces, la componente X son, aquí está, menos 1433.4 y la magnitud de la fuerza resultante que sacamos ahorita, aquí está, 1640.82. Entonces tendríamos coseno inverso de menos 1433.4 entre 1640.82. Eso nos da un ángulo de 150.87. Estas operaciones nos dan grados. Muy bien. Entonces vamos a hacer lo mismo en Y y en Z, que voy a poner la ecuación FY, teta Y. Entonces aquí voy a tener teta y aquí sería la componente Y. Entonces la componente Y de nuestra fuerza resultante son 715.2. Sacando el coseno inverso de 715.2 entre 1640.82, nuestro ángulo sería de 64.15 grados. Entonces, vamos con Z. 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 Zeta, Z y la componente Z de R. La componente Z es menos 355.2 y la magnitud no cambia. Entonces, menos 355.2 entre 1640.82. Esto nos da un ángulo de 102.50 grados. Y con esto el problema queda resuelto. Nos pedía magnitud y dirección de la fuerza resultante. Para obtener su magnitud y dirección, primero obtuvimos componentes, sacamos magnitud y finalmente dirección.